Hay una nueva religión emergente y es peligrosa. La Biblia habla de una profecía en el libro del Apocalipsis. Este libro menciona una religión que dominará en los últimos días. ¿Cómo dominará esta religión? ¿Y quién promoverá esta religión? Para encontrar estas respuestas, vea este video hasta el final. Esta religión se llama la religión de Babilonia y ocurre en el libro del Apocalipsis. Juan escribió el libro del Apocalipsis, pero difiere de su evangelio y de sus 3 cartas. Esto se debe a que el libro del Apocalipsis fue entregado de manera única a Juan. Dios Padre se lo dio a Jesús, quien a su vez se lo dio a un ángel. El ángel entonces lo pasó a Juan, quien lo escribió para que todas las iglesias supieran cómo esta religión los afecta. Para entender cómo esta religión te afecta, vea este video hasta el final. Ningún otro libro en la Biblia surgió de forma tan compleja. Juan escribió lo que vio y oyó, y a veces lo que vio era tan extraordinario que el ángel tuvo que recordarle 11 veces para anotar todo durante sus visiones. Juan fue llevado al cielo, donde oyó diversas voces y un coro cantando, y tenía que asegurarse de escribir todas estas cosas. El Apocalipsis es un libro increíble, con un tema claro: el retorno de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Este evento es predicho 318 veces en la Biblia, convirtiéndolo en la predicción más frecuentemente mencionada. El libro del Apocalipsis abarca los eventos que ocurren antes, durante y después del retorno del Señor Jesús. Los líderes se embriagan con la mujer extraña en el libro del Apocalipsis, la entidad maligna de Babilonia. Un ángel invita a Juan a ser testigo del juicio de esta mujer maligna. Apocalipsis 17, versículos 1 y 2. Entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas vino y habló conmigo diciendo: «Ven aquí, te mostraré el juicio de la gran prostituta que está sentada sobre muchas aguas, con quien los reyes de la tierra cometieron actos de inmoralidad sexual. Y aquellos que viven en la tierra se embriagaron con el vino de su inmoralidad sexual». Desde el principio, su juicio es incuestionable. Nunca hubo duda sobre el destino y fracaso final de Babilonia. Babilonia surgió como un sistema religioso mucho antes del cristianismo, pero, en imitación satánica, anticipó la venida del verdadero Mesías. Leemos: «Quien se sienta sobre muchas aguas». Babilonia está situada sobre muchas aguas, lo que significa su dominio sobre varias naciones. Su carácter es tal que puede ser comprendido a nivel global, convirtiéndola en una figura internacional. La religión babilónica tiene un efecto hipnotizante tanto en personas como en gobernantes. Karl Marx una vez afirmó que la religión es el opio de las masas y en cierto sentido tenía razón. Religión vacía que no tiene ningún significado real puede ser tan adictiva como una droga. Leemos: «embriagado con el vino de su fornicación». A lo largo de toda la Biblia, el concepto de fornicación es frecuentemente fuertemente asociado a actos de idolatría. Es posible que este sistema religioso parezca atractivo espiritualmente, aunque no necesariamente moral. La idea alrededor de Babilonia, la ciudad de Babilonia, es mencionada en la Biblia 287 veces y es la segunda ciudad más mencionada después de Jerusalén. La ciudad estaba ubicada a orillas del río Éufrates y era considerada la cuna de la civilización que expresaba hostilidad organizada a Dios, conforme Génesis 11, versículo 1. Poco después del diluvio, más tarde, Babilonia se convirtió en la capital del imperio y conquistó impiedosamente Judá durante ese tiempo. Judá estaba bajo su control. Para el pueblo de Dios, Babilonia representaba todo el mal, era la encarnación de crueldad, lujuria y codicia, y era considerada la enemiga del pueblo de Dios. Aquellos que están familiarizados con el Antiguo Testamento estarán conscientes de que la palabra Babilonia está ligada a formas organizadas de culto y blasfemia, así como a la opresión del pueblo de Dios. El concepto de Babilonia ha existido mucho tiempo antes de los eventos descritos en Apocalipsis 17 y 18
o del reinado del Anticristo. Babilonia representa el sistema mundial y ha estado presente a lo largo de la historia desde la época de Juan, cuando Roma la representaba hasta los días actuales. Sin embargo, durante el reinado del Anticristo, Babilonia y sus aspectos religiosos y comerciales ejercerán una influencia sin precedentes sobre el mundo. La Babilonia religiosa se describe como parte 1. ¿Cuál es la religión emergente? Esta Babilonia tiene su origen en el libro del Apocalipsis. Esta representación representa a una figura descrita como Babilonia, la Grande, que representa una entidad poderosa y corrupta que desvía a las personas de Dios mediante prácticas engañosas. El término Babilonia tiene implicaciones bíblicas significativas. En la Biblia, representa infidelidad religiosa y corrupción. Para entender la plena significancia de este término, debemos sumergirnos tanto en el texto bíblico como en los eventos históricos relacionados con Babilonia. Este término se usa para representar un sistema de religión falsa que atrae a las personas lejos del verdadero culto a Dios. Incorpora adulterio espiritual y decadencia moral. Aquí, Babilonia se retrata como una prostituta que se involucra en relaciones ilícitas con los reyes de la tierra, destacando la corrupción y el declive moral de las sociedades que están enredadas en religiones falsas. Babilonia, como el sistema mundial, siempre ha estado presente desde la época de Juan, cuando Roma la ejemplificaba, hasta el día actual y a lo largo de la historia. Sin embargo, durante el reinado del Anticristo, Babilonia, en sus formas religiosa y comercial, ejercerá una influencia sobre el mundo que nunca se ha visto antes. La Babilonia religiosa se describe en Apocalipsis 17, versículos 3 a 6. Entonces él me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada con oro, piedras preciosas y perlas, teniendo en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente estaba escrito un nombre: Misterio, Babilonia, la Grande, la madre de las prostitutas y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer embriagada con la sangre de los santos y con la sangre de los mártires de Jesús, y al verla me maravillé con gran admiración. Leemos: Él me llevó en el espíritu al desierto. Juan es llevado al desierto. La naturaleza árida del desierto hace un telón de fondo adecuado para una visión de juicio. Leemos: sentada sobre una bestia escarlata. Esta bestia, que ha sido retratada en Apocalipsis 13, versículo 1, como teniendo 7 cabezas y 10 cuernos, es simbólica del Anticristo y del gobierno que establecerá. La prostituta monta la misma bestia mencionada en el versículo Apocalipsis 13, versículo 1. Entonces yo estaba sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre de blasfemia. El Anticristo, la primera de las bestias, es una monstruosidad que tiene 10 cuernos y 7 cabezas, y un dragón le concede poder y autoridad. Una de las cabezas es mortalmente herida, pero se cura. La bestia profiere blasfemias contra Dios y oprime agresivamente al pueblo de Dios, donde quiera que se encuentren en la tierra. No solo gobierna el mundo, sino que también recibe la adoración de sus habitantes. La primera bestia es una imagen simbólica del Anticristo y el dragón es Satanás. Note que anti en griego significa en lugar de no contra, significando un sustituto en lugar de un competidor. El hombre de iniquidad, sus características son similares a las de otras bestias temibles, como leopardos, osos y leones. Parece ser de una federación de gobernantes políticos que capturaron la atención del mundo mediante una recuperación sorprendente de una herida mortal, probablemente en un intento de asesinato. El número 666 es el nombre codificado del dictador.
La mujer está vestida con emblemas de gobernanza, escarlata y emblemas de riqueza, púrpura, oro y piedras preciosas. A pesar de eso, se involucra en idolatría, abominaciones, así como impureza, la inmundicia de su adulterio. En medio de este escenario lujoso, estaba vestida de púrpura y escarlata, los tintes necesarios para fabricar telas en los colores púrpura y escarlata eran difíciles de obtener y costosos. Estos colores estaban asociados con el esplendor y la magnificencia. Misterio Babilonia la Grande no se refiere a la ciudad física de Babilonia, sino a la representación espiritual secreta de Babilonia, que es el origen de todas las formas de adulterio espiritual e idolatría. Esta prostituta debe abarcar más territorio que un solo departamento de una organización religiosa. Ella es la personificación del propio movimiento de Satanás, que puede describirse como la religión del orden mundial. Nuestro mundo está preparado para ser seducido por la prostituta, porque está construido sobre la fuerte noción de que no importa en qué creas, siempre y cuando creas en algo. Leemos, embriagada con la sangre de los santos y con la sangre de los mártires de Jesús. La mujer no solo persigue, sino que también se deleita en el hecho de estar persiguiendo a los piadosos, mucho como una persona embriagada se deleita con el alcohol. Es imperativo que no perdamos de vista el hecho de que algunas de las más atroces atrocidades cometidas contra cristianos genuinos fueron cometidas en nombre de la Iglesia. Entre los años 1555 y 1558, bajo el reinado de la Reina María, también conocida como María Sangrienta. En Inglaterra, aproximadamente 288 cristianos que defendían la verdad de la religión cristiana fueron ejecutados, siendo quemados en la hoguera. Apocalipsis 17, versículos 12 a 15. Los 10 cuernos que viste son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero que reciben autoridad como reyes por una hora, junto con la bestia. Son de un solo pensamiento y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Estos lucharán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, pues es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Y él me dijo: las aguas que viste, donde la prostituta está sentada, son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Esto probablemente alude a una confederación de 10 naciones. Sea cual sea su identidad exacta, sus acciones son evidentes. Esta extraña figura gobierna sobre todos los pueblos, multitudes, naciones y lenguas del mundo. Esto demuestra que el impacto de la prostituta puede sentirse en todo el mundo como resultado de su relación con la bestia. Esto será una verdadera religión mundial. El significado de la prostituta está centrado en su conexión con la bestia, es decir, cómo está completamente entrelazada con la bestia y el gobierno que él lidera. La gran prostituta es juzgada. Los aliados del anticristo se volverán contra la gran prostituta. Apocalipsis 17, versículo 16. Y los 10 cuernos que viste, y la bestia, estos odiarán a la prostituta, y la dejarán desolada y desnuda, comerán sus carnes, y la quemarán en el fuego. Leemos: estos odiarán a la prostituta, la dejarán desolada y desnuda, comerán sus carnes y la quemarán en el fuego. Al final, el anticristo no tolerará ninguna forma de adoración más allá de la que se dirija a él mismo. El hijo de la perdición, que se exalta por encima de todo lo que se llama Dios o que es adorado, hasta el punto de sentarse en el templo de Dios, mostrándose como si fuera Dios. Apocalipsis 17, versículo 7. Porque Dios puso en sus corazones ejecutar su propósito, de tener un solo pensamiento y de dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Leemos: Dios puso en sus corazones. El juicio que fue enviado contra la Babilonia religiosa fue ordenado por Dios. A veces, Dios usará un grupo perverso, en este caso, los 10 reyes, como un instrumento de su juicio contra otro grupo perverso, en este caso, la Babilonia religiosa. Esto sucede frecuentemente en la Biblia.
El apoyo político que estos 10 gobernantes proporcionarán al anticristo será ordenado por Dios. El mundo recibirá exactamente lo que pide, que es religión sin Dios y gobierno sin Dios. Apocalipsis 17, versículo 8. Y la mujer que viste es aquella gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Se dice que Roma es la gran prostituta en esta metáfora. Leemos, la gran ciudad. En los días de Juan no había espacio para debate sobre qué ciudad gobernaba sobre los gobernantes del planeta. Durante esa era, Roma servía como el punto focal político, económico y religioso de todo el mundo. Pero Babilonia, en el sentido del orden mundial, siempre ha sido esa gran metrópoli que gobierna sobre los gobernantes del globo. Esto ha sido el caso desde el comienzo de los tiempos. Para los cristianos, la pregunta que debe hacerse es, ¿ella reina sobre mí o soy residente de una ciudad mayor? Pero Babilonia está condenada, ella y ellos caerán, sus días están contados. La manera increíble por la que esto se realiza es absolutamente plausible en el entorno de hoy. Políticos ambiciosos, ávidos de poder, se resienten de este poder financiero. Están incluso dispuestos a provocar un desastre económico si eso les permite tomar el control. Los reyes estarán celosos de la mujer que los monta y resolverán destruirla. La ciudad será consumida en llamas. Será el peor desastre económico de la historia mundial. Muchas personas llorarán y lamentarán sobre las ruinas. El desastre habrá sido causado por Dios, no por cualquier acción física. Él habrá inculcado en sus corazones el deseo de cumplir su misión. Él los habrá persuadido para que se unan a la bestia para combatir la ciudad. El anticristo tendrá autoridad política y el falso profeta, control religioso. Los reyes ahora les ofrecerán control económico a cambio de poderes delegados para sí mismos, pero la posesión de tales privilegios será extremadamente corta, solo una hora. La caída de Babilonia es tan cierta que se retrata en Apocalipsis como si ya hubiera ocurrido. Esto es algo de lo que los cristianos pueden estar seguros. Sin embargo, hay razones prácticas para informarles. ¿Cuál es la conexión entre el pueblo de Dios y esta Babilonia final? Existen 3 reglas a seguir. Primero, habrá muchos mártires en la ciudad, la cual está embriagada con la sangre de los santos, la sangre de aquellos que testificaron a Jesús. Esta última frase indica nuevamente la presencia de cristianos y ocurre por toda la Apocalipsis en una ciudad dedicada a la inmoralidad. Las personas piadosas no tienen lugar, pues una conciencia es algo que la comunidad no desea. Segundo, los cristianos son instruidos a salir de ella, mi pueblo, para que no compartan de sus pecados y para que no reciban ninguna de sus plagas, pues los pecados de ella se han acumulado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus crímenes. Apocalipsis 18, versículos 4 y 5. Y oí otra voz del cielo diciendo, «Sal de ella, mi pueblo, para que no compartas de sus pecados y para que no recibas de sus plagas, pues los pecados de ella han alcanzado el cielo y Dios se ha acordado de sus iniquidades». Esta religión emergente atrae a aquellos que buscan un camino espiritual más universal y unificado, enfatiza las similitudes entre diferentes creencias y promueve la idea de una religión global que puede unir a las personas. Sin embargo, este enfoque también levanta preocupaciones sobre la dilución de los valores religiosos tradicionales y el potencial para confusión espiritual, infidelidad espiritual y corrupción. La Biblia advierte contra los peligros de la infidelidad espiritual y la corrupción. La descripción de Babilonia sirve como un poderoso recordatorio de las consecuencias de desviarse de la verdadera adoración. En la Biblia, Babilonia representa una sociedad que se ha alejado de Dios. Este verso revela la influencia extendida de la religión falsa y su impacto sobre naciones y sociedades. Esta Babilonia es una representación de cómo la idolatría y la inmoralidad pueden permear todos los aspectos de la vida, llevando a la decadencia espiritual y moral.
Como creyentes, somos llamados al discernimiento y la devoción, manteniéndonos fieles a las enseñanzas de la Biblia y resistiendo al encanto de las religiones falsas. Haciendo esto, podemos mantener la pureza de nuestra fe y evitar la decadencia moral y espiritual representada por Babilonia. ¿Por qué es peligrosa Babilonia desde una perspectiva bíblica? La religión emergente es considerada peligrosa porque puede llevar a los creyentes lejos de la verdad del Evangelio. La promoción de creencias individuales y una mezcla de doctrinas puede crear confusión espiritual, haciendo difícil para los individuos discernir las verdaderas enseñanzas del cristianismo. El apóstol Pablo advirtió sobre ser desviado por enseñanzas falsas en Gálatas 1, versículos 6 y 7 de la Biblia amplificada. Estoy sorprendido y extremadamente irritado que ustedes se están desviando tan rápidamente y desertando a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para un evangelio diferente, incluso contrario, el cual realmente no es otro evangelio. Pero hay obviamente algunas personas disfrazadas de profesores que están perturbando y confundiendo a ustedes con una enseñanza engañosa y contraria, y quieren distorsionar el Evangelio de Cristo, transformándolo en algo que definitivamente no es. Este pasaje destaca el peligro de ser influenciado por enseñanzas que se desvían del verdadero Evangelio y alienta prácticas contrarias a las enseñanzas bíblicas sobre santidad y adoración. La naturaleza sincrética de la religión emergente puede introducir prácticas que no están alineadas con las enseñanzas bíblicas sobre santidad y adoración adecuada. La Biblia convoca a los fieles a distinguirse y a adorar a Dios en espíritu y verdad. Dios es espíritu, la fuente de vida, aunque invisible para la humanidad, y aquellos que lo adoran deben adorarlo en espíritu y verdad. Juan 24 de la Biblia amplificada. Introducir rituales y prácticas de otras religiones puede conducir a daños espirituales, ya que pueden entrar en conflicto con los principios de santidad y verdadera adoración que la Biblia enfatiza. La religión emergente, con su énfasis en el relativismo, experiencias espirituales personales y la incorporación de rituales religiosos diversos, presenta una desviación significativa de las enseñanzas bíblicas tradicionales. Su defensa de la unidad global y la paz a menudo viene a costa de la verdad doctrinal, llevando a un enfoque pluralista que socava las doctrinas cristianas centrales. Desde una perspectiva bíblica, la religión emergente es considerada peligrosa porque puede alejar a los creyentes de la verdad del Evangelio e incentivar prácticas contrarias a las enseñanzas bíblicas sobre santidad y adoración. La Biblia advierte contra ser desviado por enseñanzas falsas y enfatiza la importancia de permanecer fiel al verdadero Evangelio de Jesucristo. Como creyentes, es crucial discernir las enseñanzas que seguimos y asegurar que estén alineadas con la palabra de Dios. Manteniéndonos firmes en la verdad de la Biblia y rechazando prácticas que entran en conflicto con sus enseñanzas, podemos mantener nuestra fidelidad a Dios y preservar la pureza de nuestra adoración. En un mundo donde nuevos movimientos religiosos continúan emergiendo, debemos aferrarnos firmemente a la verdad del Evangelio y permanecer vigilantes contra enseñanzas que buscan desviarnos. Haciendo esto, podemos proteger nuestra fe y continuar creciendo en nuestra relación con Dios, basados en la verdad inmutable de su palabra. Las profecías y advertencias en la Biblia abordan el surgimiento de religiones falsas y la caída de sistemas corruptos como Babilonia. Estas profecías destacan los peligros de desviarse de las verdaderas enseñanzas y enfatizan la importancia de aferrarse a la sana doctrina. Comprendiendo estas profecías y advertencias bíblicas, podemos navegar mejor por el paisaje espiritual de hoy, pues vendrá el tiempo en que las personas no tolerarán la sana doctrina y la instrucción precisa que las desafía con la verdad de Dios, pero, queriendo tener sus oídos complacidos con algo agradable, acumularán para sí muchos maestros, uno tras otro,
elegidos para satisfacer sus propios deseos y para apoyar los errores que mantienen, y desviarán sus oídos de la verdad, vagarán en mitos y ficciones hechas por el hombre y aceptarán lo inaceptable, según 2 Timoteo 4, versículos 3 y 4. Este pasaje predice un tiempo en que las personas rechazarán las verdaderas enseñanzas y buscarán doctrinas que se ajusten a sus propios deseos, prefiriendo escuchar mensajes agradables en lugar de la desafiante verdad de la palabra de Dios. Este alejamiento de la sana doctrina en favor de mitos y enseñanzas falsas es una señal clara del surgimiento de religiones falsas. El ascenso de la nueva religión, con su énfasis en el relativismo y experiencias espirituales personales, puede ser visto como un cumplimiento de estas profecías bíblicas. La incorporación por parte de la religión emergente de rituales religiosos diversos y su marginación de la verdad doctrinal están alineadas con las predicciones de personas alejándose de la sana doctrina. Esta nueva fe, que a menudo prioriza preferencias individuales sobre las enseñanzas bíblicas, refleja exactamente los comportamientos advertidos en 2 Timoteo 4, versículos 3 y 4. La mezcla de partes de diferentes religiones en una fe mezclada que enfoca en la unidad global y la paz en lugar de creencias estrictas corresponde a las advertencias sobre la propagación de enseñanzas falsas. En este contexto, la religión emergente puede ser vista como parte de la tendencia más amplia de engaño espiritual y erosión de la verdad absoluta que la Biblia anticipa. El profeta Jeremías proporciona una advertencia severa sobre los falsos profetas que desvían a las personas con sus propias ideas, diciendo: «Así dice el Señor de los ejércitos, no escuchen las palabras de los falsos profetas que profetizan para ustedes. Enseñan cosas sin valor y los llevan a la futilidad. Hablan una visión de su propia mente e imaginación y no la verdad de la boca del Señor». Jeremías 23, versículo 16. Este verso advierte contra escuchar a profetas que presentan sus propias visiones como revelación divina. Estos falsos profetas ofrecen enseñanzas que son en última instancia sin valor y alejan a las personas de las verdaderas palabras de Dios. Esta advertencia es especialmente relevante en el contexto de la religión emergente, que a menudo incorpora ideas y filosofías humanas en su estructura espiritual. El apóstol Pedro también advierte sobre los peligros de los falsos maestros, pero en aquellos días surgieron falsos profetas entre el pueblo. Así como habrá falsos maestros entre ustedes, que sutilmente introducirán herejías destructivas, hasta negando al maestro que los compró, trayendo rápida destrucción sobre sí mismos. 2 Pedro 2, versículo 1. Esta advertencia destaca la presencia de falsos maestros que introducirán doctrinas perjudiciales al punto de negar a Cristo. Estas herejías destructivas alejan a los fieles de la verdad y provocan la ruina espiritual. La tendencia de la religión emergente de mezclar diversas creencias y minimizar las doctrinas cristianas puede verse como parte de esta peligrosa tendencia. ¿Por qué importan hoy estos avisos? Las profecías y advertencias encontradas en la Biblia no son solo preocupaciones históricas o teóricas, son altamente relevantes para los desafíos espirituales que enfrentamos hoy. Al entender estas profecías y atender a los avisos bíblicos, podemos mejor protegernos contra el engaño espiritual que amenaza alejar a los fieles de la verdad. Permanecer fiel a la sana doctrina frente a estos avisos es crucial para que los fieles permanezcan fieles a la sana doctrina y a las enseñanzas de la Biblia. El apóstol Pablo, en sus cartas, enfatiza repetidamente la importancia de aferrarse a la verdad y no ser influenciado por falsas enseñanzas. Si alguien enseña una doctrina diferente y no concuerda con las palabras sanas de nuestro Señor Jesucristo y con la doctrina y enseñanza que están en acuerdo con Dios, piedad, integridad personal, comportamiento íntegro, él es presuntuoso y lamentablemente ignorante, no entiende nada.
Tiene un interés mórbido en cuestiones controvertidas y disputas sobre palabras que resultan en envidia, peleas, abuso verbal, sospechas malignas y fricción continua entre hombres que están corrompidos en la mente y privados de la verdad, que piensan que la piedad es una fuente de lucro, un negocio lucrativo de ganar dinero. Aléjate de ellos. Primera Timoteo 6, versículos 3 a 5. Biblia amplificada. Este pasaje enfatiza la necesidad de adherirse a las enseñanzas de Jesucristo y evitar aquellos que promueven doctrinas diferentes por razones egoístas o equivocadas. Exige un compromiso con la integridad personal y comportamiento íntegro, fundamentado en las palabras sanas del Señor. Las profecías bíblicas sobre el surgimiento de falsas religiones y la caída de sistemas corruptos como Babilonia sirven como poderosos recordatorios de los desafíos espirituales que enfrentamos. La religión emergente, con su énfasis en relativismo, experiencias espirituales personales y sincretismo, puede verse como cumpliendo estas profecías. Representa una desviación significativa de la sana doctrina, promoviendo enseñanzas que atienden a deseos personales en vez de la verdad de la palabra de Dios. Los avisos de profetas como Jeremías y Pedro destacan los peligros de seguir falsas enseñanzas y enfatizan la necesidad de vigilancia y dependencia de las enseñanzas bíblicas verdaderas. Como fieles, es esencial permanecer anclado en la Biblia, discerniendo la verdad de la falsedad y aferrándose a la sana doctrina que lleva a la piedad e integridad espiritual. Al entender y aplicar estas profecías y avisos, podemos navegar por el complejo paisaje espiritual de hoy, permaneciendo fieles a nuestra fe y evitando las trampas de las falsas religiones. Es importante ser vigilante y firme en nuestro compromiso con la verdad de la palabra de Dios, asegurando que permanezcamos fieles a las enseñanzas de Jesucristo frente al surgimiento de doctrinas engañosas y perjudiciales. Impacto en la sociedad moderna. La religión emergente, con su énfasis en el relativismo moral y un enfoque flexible hacia la espiritualidad, está teniendo un impacto significativo en la cultura y sociedad contemporáneas. Este nuevo movimiento religioso fomenta la aceptación de verdades subjetivas y experiencias espirituales individuales en detrimento de doctrinas fijas. Varias profecías bíblicas anticipan el surgimiento de falsas religiones y la caída de sistemas corruptos como Babilonia. Apocalipsis 18, versículo 2 y 2 Timoteo 4, versículos 3 y 4 destacan los peligros de alejarse de la sana doctrina y abrazar enseñanzas que satisfacen deseos personales. Advertencias de profetas como Jeremías y Pedro alertan contra falsos profetas y maestros que introducen herejías destructivas, alejando a los fieles del Evangelio. La Biblia nos dice que seamos vigilantes, que pongamos a prueba todas las enseñanzas contra la palabra de Dios y que nos aferremos firmemente a la verdad. Esta religión emergente, con su atractivo seductor y promesas de unidad, puede fácilmente desviar a los fieles si no están firmemente fundamentados en las Escrituras. Por lo tanto, es crucial que los cristianos estén conscientes de estas influencias y las aborden con sabiduría y claridad bíblicas. Frente a estos desafíos, es importante estudiar diligentemente las Escrituras y buscar la orientación del Espíritu Santo para discernir la verdad del error. La Biblia es nuestra fuente suprema de verdad y sabiduría, proporcionando la base que necesitamos para navegar las complejidades del panorama espiritual actual. Toda escritura es inspirada por Dios, dada por inspiración divina y es útil para instrucción, para convicción de pecado, para corrección de error y restauración a la obediencia, para entrenamiento en justicia, aprendiendo a vivir en conformidad con la voluntad de Dios, tanto públicamente como en privado, comportándose honrosamente con integridad personal y coraje moral,
para que el hombre de Dios sea completo y competente, bien equipado para toda buena obra. Segunda Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, Biblia amplificada. Este pasaje nos recuerda la importancia de las Escrituras en equiparnos para toda buena obra y ayudarnos a vivir conforme a la voluntad de Dios. Al sumergirnos en la Biblia, podemos ganar la sabiduría y el discernimiento necesarios para enfrentar los desafíos espirituales impuestos por la religión emergente. Si alguno de ustedes carece de sabiduría para orientarlo en una decisión o circunstancia, debe pedir a nuestro Dios benevolente, que da a todos generosamente y sin reprochar o culpar, y le será concedido. Santiago 1:5, Biblia amplificada. Dios promete proveer sabiduría a aquellos que la buscan. Por lo tanto, en nuestra búsqueda por verdad y comprensión, vamos a continuar buscando la orientación de Dios a través de la oración y el estudio de su palabra. Al hacerlo, podemos permanecer firmes en nuestra fe y protegidos contra las decepciones de las falsas enseñanzas. Por lo tanto, entender las características, profecías e impacto de la religión emergente es crucial para que los fieles permanezcan arraigados en la verdad bíblica. Comprometámonos a estudiar la Biblia diligentemente, buscar la orientación del Espíritu Santo y mantener firme nuestra fe para que podamos discernir la verdad del error y navegar con fidelidad los desafíos espirituales de nuestro tiempo. Oremos. Padre Celestial, venimos ante ti hoy con corazones humildes, buscando tu sabiduría y orientación en estos tiempos desafiantes. Somos conscientes de la nueva religión emergente que se está extendiendo por el mundo, una que mezcla elementos de varias creencias y promueve un enfoque relativista de la verdad. Este movimiento, simbolizado por Babilonia, representa una amenaza significativa a las bases de nuestra fe cristiana y a las verdades absolutas encontradas en tu palabra. Padre Celestial, te agradecemos por la verdad de tu palabra y por el don del discernimiento. Estamos agradecidos por la sólida fundación de nuestra fe, construida sobre las enseñanzas de Jesucristo. Frente a los desafíos impuestos por esta religión emergente, oramos por tu guía, tu protección y tu sabiduría. Ayúdanos a permanecer firmes y fieles, siempre buscando honrarte en todo lo que hacemos. En nombre de Jesús, oramos. Amén. Espero que hayan disfrutado del video. Si este contenido fue valioso para ustedes, les pido que me apoyen con su suscripción para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Compartan este video con familiares y amigos, denle un like y dejen su opinión en los comentarios. Esto hace que el video alcance a más personas. Juntos podemos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. Gracias por estar aquí y que Dios les bendiga.